¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta conferencia de prensa para dar a conocer pormenores en torno a la cifra de empleos formales generados en junio de 2012. En esta ocasión la encabezan el secretario de Hacienda y Crédito Público, doctor José Antonio Meade Curibreña, la secretaria de Trabajo y Previsión Social, Rosalinda Vélez Juárez, y el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Daniel Caram Tume. En primer término, escucharemos al secretario de Hacienda. Gracias. Pues muy buenos días a todos. Nos da mucho gusto recibirlos de nueva cuenta en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Daré algunos elementos que nos ayudan a poner dentro del contexto macro, pues cuál ha sido la evolución del empleo, y posteriormente la Secretaria de Trabajo nos dará algunos elementos adicionales que abunden y algunos detalles nos dará el director general del IMSS. En términos generales, los resultados de los primeros indicadores macroeconómicos señalan con bastante claridad que durante el primer semestre del 2012 se mantuvo el proceso de expansión de la economía mexicana. Hay diferentes tipos de datos que nos llegan con distinta oportunidad, pero en su conjunto genera convicción de que este ha sido el caso. El valor real del Producto Interno Bruto registró un crecimiento anual del 4.6% durante el primer trimestre de 2012. Ya dentro del segundo trimestre, específicamente en abril, el indicador global de la actividad económica, el IGAE, creció 4.7%, nivel ligeramente superior incluso al del crecimiento del PIB en el primer trimestre. Esta evolución favorable de los indicadores a nivel macro se explican tanto por un mayor crecimiento de la demanda externa como de la demanda interna. Por cuanto a la demanda externa, los principales determinantes de la expansión que estamos viendo en materia de exportaciones se explican por lo que observamos en los Estados Unidos y en el conjunto europeo. Por un lado, la producción industrial de los Estados Unidos se aceleró durante los meses de enero a mayo de 2012 respecto a lo que habíamos observado en el mismo periodo de 2011. Crecieron 4.6% y ello repercutió en un mayor dinamismo de las exportaciones no petroleras. El entorno internacional sigue siendo complicado, la economía norteamericana tiene un crecimiento moderado, pero persiste incertidumbre sobre la situación fiscal y financiera de diversos países de la zona euro. Aún en este contexto, las exportaciones mexicanas durante el primer semestre siguieron exhibiendo un buen dinamismo. La demanda interna continuó creciendo a un ritmo elevado. Las ventas de la ANTAD crecieron 7.2% en el periodo de enero-mayo y la inversión creció 8.6% durante el primer trimestre del año. De esta forma, el crecimiento económico siguió equilibrado, siguió balanceado entre sus diferentes fuentes. Este aumento del consumo y la inversión se soportaron en una importante expansión del empleo formal, en el otorgamiento de crédito y en mayor confianza de los consumidores. Esta última creció 7.8% anual al mes de mayo. La variación en el empleo durante el mes pasado es la más alta para un mismo mes, con un incremento de casi 92,000 trabajadores asegurados. Al cierre de mayo, la cartera de crédito total vigente de la banca comercial y de desarrollo aumentó 10.3% en términos reales anuales. La cartera de crédito vigente directo al consumo, a la vivienda y a empresas y personas físicas con actividad empresarial aumentó 18.6%, 6% y 13.4% anual respectivamente. Para anclar la expectativa de los consumidores, destaca el buen comportamiento que ha tenido la inflación, en donde si bien la inflación general anual se ubicó en 4.3% en la primera quincena de junio, la inflación subyacente se mantiene en el rango objetivo del Banco de México y fue de 3.51%. Esta mayor confianza se refleja también en un mejor comportamiento del mercado cambiario,
en el que se observa una apreciación ya de 4.5% en el transcurso del año y un índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores que se situó en 40.199.55 unidades, un aumento de 8.4% respecto al cierre de 2011. Así se aprecia que los indicadores, tanto el sector interno como el sector externo de esa economía, se siguen recuperando, y con estos elementos del entorno macroeconómico le pediría y le agradezco al secretario del Trabajo y Previsión Social que abundara sobre los datos de empleo para que lo complemente el director general del IMSS. Muchas gracias. Gracias. Ahora escucharemos a la secretaria Vélez. Buenos días, tengan todos ustedes. Antes que nada agradezco la hospitalidad del secretario de Hacienda, el licenciado José Antonio Meade, y la presencia del licenciado Daniel Caram, director del Instituto Mexicano de Seguro Social. Les voy a informar el comportamiento de los trabajadores asegurados al IMSS al 30 de junio de 2012. Durante junio de 2012 se registró un incremento de 91.564 trabajadores asegurados al instituto, permanentes y eventuales urbanos, con lo que su número alcanzó la cifra de 15.705.849 trabajadores. Esta variación en el empleo durante junio de 2012 es la más alta que se ha dado en un mes de junio desde que se tiene registro de cifras consolidadas en el IMSS, es decir, desde 1998. De 1998 a 2012, la generación de empleo promedio en este mes fue de 45.708. De los 15.705.849 trabajadores que se encuentran inscritos, 74.342 son permanentes y 17.222 son eventuales urbanos. En lo que va de 2012, es decir, del 1 de enero al 30 de junio de 2012, la variación en el número de trabajadores asegurados fue de 503.423 trabajadores, es decir, se ha generado 500,000 de empleos en medio año. Las actividades económicas que tuvieron un mayor crecimiento en lo que va del año, de enero a junio, fueron las industrias de la transformación con 187.960 trabajadores, la industria de la construcción con 98.734 y los servicios con 93.630. En junio de este año, el empleo se incrementó en la mayoría de las ramas de la actividad económica. Principalmente se presentaron aumentos en edificaciones y obras de ingeniería, en tiendas de autoservicio y departamentales, en servicios profesionales y técnicos, en comercio de inmuebles y artículos diversos y en trabajos para contratistas. Las principales reducciones se registraron en servicios de enseñanza e investigación, en fabricación de alimentos y servicios de administración pública. El incremento interanual del número de trabajadores, esto es en los últimos 12 meses, fue de 711.730 trabajadores. Del 1 de diciembre de 2006 al 30 de junio de 2012, se han creado 1.809.211 empleos con seguridad social. Esto es la información que hasta junio se ha generado. 500,000 de empleos en medio año, 91,000 empleos en el mes de junio, el más alto en el mes de junio similar, y 1.800.000 empleos en lo que va de la administración del presidente Felipe Calderón. Muchas gracias. Gracias. Enseguida escucharemos al director general del IMSS. Muchas gracias, muy buenos días tengan todos ustedes. Saludo con mucho respeto al secretario de Hacienda, a la secretaria de Trabajo. Yo me permitiré compartir con ustedes desglose de estas cifras que se presentan al mes de junio, particularmente señalando cuáles son los estados, las entidades federativas que muestran el mayor crecimiento, que aportan a estos 91.564 trabajadores y en segunda instancia comentar y compartir con ustedes cuáles son el tamaño de empresas que están generando este crecimiento. En cuanto a las entidades federativas, se destaca el Distrito Federal con un incremento de 30.836, Nuevo León con un incremento de 8.214, el Estado de México con 5.917, Guanajuato con 5.790 y Baja California con 3.719, así como Coahuila y Quintana Roo.
Estos estados, en su conjunto, representan alrededor de 61,000 empleos que explican prácticamente el 67% del crecimiento que se observa en el mes de junio. Si lo vemos por tamaño de empresa, podríamos decir que de los 91,564 nuevos trabajadores registrados ante el Seguro Social, 32,420 se observan en empresas que tienen más de 1,000 trabajadores. Esto es prácticamente el 35% del total del crecimiento. Las empresas que se ubican entre 500 y hasta 1,000 trabajadores tuvieron un decremento de 6,535, es decir, no se vio un crecimiento sostenido en este segmento. Sin embargo, los patrones de 250 a 500 asegurados muestran un incremento de 16,381 trabajadores, explica alrededor del 18%, y los patrones con más de 50 trabajadores hasta 250 trabajadores mostraron un incremento de 27,145 trabajadores. Esto es el 30% de la explicación del total del crecimiento. Y finalmente, las microempresas, las que se ubican de 1 a 50 trabajadores, aportaron 22,119 trabajadores, y esto explica prácticamente el 25% del total del crecimiento. Muchas gracias. A continuación, pasaremos a la sesión de preguntas y respuestas. Tomaremos 4 preguntas. En primer lugar, Zen Flores, del Economista. Financiero. Del financiero, y es la segunda vez que cometo la equivocación. Sí, ¿verdad? Buenos días a los titulares de las dependencias. La primera pregunta sería en materia de empleo. ¿Qué nos espera el segundo semestre en materia de empleo? ¿Se alcanzarán estos 800,000 en el último año del sexenio? Y también lo pregunto en el sentido de que especialistas atribuyen la generación de empleos a la dinámica que se generó por campañas electorales, ¿no? Ellos creen que a lo mejor pues podría haber una baja en generación de empleos. La segunda, pues luego del 1 de julio y el nuevo gobierno que ya está calentando motores, ¿qué es lo que también anticipan ustedes con el estatus de la economía como está actualmente? ¿Habrá una continuidad? ¿Habrá un cambio? ¿Qué es lo que nos espera específicamente en materia de empleo, ¿no? Y la última, específicamente al titular del IMSS, el lunes se publicó el informe anual financiero. Aquí también la pregunta sería, ¿qué es lo que hasta diciembre, que es este sexenio, qué es lo que se va a hacer para pues tratar de reducir esta situación aguda del IMSS, o si será algo que ya se heredará al siguiente gobierno? Gracias. Sí, buenos días, Yacén. En relación a la pregunta sobre si se va a alcanzar los 800,000 empleos en lo que resta del año conforme se había comprometido, me parece que los números son muy buenos, son muy explicativos. Este 500,000 de empleos creados, generados en la primera mitad del año nos hace pensar que se podrá alcanzar este compromiso. No creemos que tenga que ver con una cuestión de carácter electoral, ya que esta cifra ha venido creciendo desde principios de este año, por lo que no creemos que tenga una relación. Pudo haber habido alguna influencia, sí, pero no es determinante. En cuanto a la continuidad, estamos anticipando que existe una continuidad, pues me parece que sí tiene que existir una continuidad en todos los trabajos que se han realizado, en las políticas laborales, desde luego. Bien. Con mucho gusto. Con respecto al informe que se presentó el lunes pasado, pues es nuevamente el diagnóstico que se hace con respecto a la situación financiera del Seguro Social, como se ha venido presentando prácticamente en los últimos 3 años. Se hace el diagnóstico de qué fue, digamos, cuáles son los factores que explican que se esté en una situación financiera delicada. Prácticamente es el desfinanciamiento que tenemos del seguro de enfermedad y maternidad, particularmente los gastos médicos para pensionados, que explicados en buena medida por el cambio epidemiológico y demográfico, pues presenta una presión fuerte a las finanzas del instituto.
El otro factor, sin duda alguna, son las propias pensiones de los propios trabajadores del Seguro Social. Aquí la pregunta es, ¿qué se ha hecho en esta administración para atender esas dos causas? Primero, destacar que el acuerdo que se logró con el sindicato en el 2008 establece un nuevo esquema de jubilación para todos los trabajadores que laboran en el Seguro Social. Es un impacto muy importante que se tiene en las finanzas públicas, que podría llegar a alcanzar hasta el 6% del PIB, esa modificación que se hizo en el 2008. Con respecto al desfinanciamiento del seguro de enfermedad y maternidad, recordar que en la Ley de Ingresos del 2011 se llevó a cabo un rebalanceo que permitió transferir todo el exceso de las reservas que se tienen en el seguro de invalidez y vida al seguro de enfermedad y maternidad. Eso sin duda es lo que permite darle un respiro financiero para los próximos años al Seguro Social, pero lo que hemos siempre dicho es que son reformas que no son suficientes. Por ello, desde el año pasado presentamos ante el Congreso de la Unión 5 reformas muy concretas para dar una fortaleza financiera al Seguro Social. 2 de esas iniciativas se han procesado ya en el Senado y esperaríamos y haríamos un nuevo llamado para que en el Congreso de la Unión, en el próximo periodo electoral, periodo legislativo, se pudieran estar procesando estas reformas que se están presentando en este informe. Y redondeando y construyendo sobre lo que dijo la secretaria del Trabajo, esperamos una buena gestión, buenos resultados durante el segundo semestre, que continúe este dinamismo equilibrado de la economía mexicana, y reiterar que su soporte se encuentra en estos elementos estructurales. Una buena gestión de las exportaciones, que refleja una mayor competitividad de la economía mexicana, acompañado de un crecimiento importante en el consumo y en la inversión, soportados estos últimos en los datos de empleo que aquí se han comentado, y en un crédito que está creciendo de manera saludable y balanceada, pues en la banca tanto comercial como de desarrollo. Por lo tanto, un poco los datos que hemos visto se obedecen más bien a factores estructurales y permanentes que a la coyuntura específica de la elección que acabamos de enfrentar. Gracias. Isabel Mayoral, CNN Expansión. Gracias, buenos días. Esta es una pregunta para los tres. Quisiera conocer su opinión sobre el programa económico que está presentando Enrique Peña Nieto, más porque habla sobre un seguro universal que, de acuerdo a las estimaciones, podría ser de 900,000 millones de pesos anuales. Habla de la eliminación de las cuotas obrero patronal y una serie de requisitos que, bajo las condiciones actuales del presupuesto, quedaría muy limitado. Hay poco margen de maniobra. ¿Cuál es su opinión? ¿Tendría que hacerse una reforma fiscal y bajo qué términos tendría que ser esta reforma fiscal? O si podría ser bajo las condiciones actuales o no se cumplirían esas promesas de campaña. Y José Antonio, ¿cuál es el balance o la herencia que van a dejar para el próximo sexenio? ¿Qué es lo que faltó? Gracias. Respecto al primer elemento, seguramente estaremos en posibilidad de dar más detalles conforme se inicie el proceso del trabajo de transición, que aún no ha comenzado, en materia de la construcción del paquete económico para el siguiente año. Esta administración está obligada a trabajar en la transición o tomando en consideración las indicaciones que haga el equipo de transición para coadyuvar con ellos en la elaboración del paquete económico. Pues yo creo que esos detalles todavía es temprano para saber y por lo tanto temprano para evaluar la forma concreta conforme a la cual encontrarán expresión en el presupuesto y durante la administración por las propuestas específicas que se fueron haciendo en la campaña, o en las diferentes campañas. En términos generales, yo creo que el legado en materia del fortalecimiento estructural de las finanzas públicas será un legado positivo. Durante la administración se hicieron reformas en diferentes dimensiones, se hicieron reformas que atendían a la solvencia del medio a largo plazo del Estado mexicano por cuanto a pensiones se refiere. Ya comentó el director Caram una en particular de gran envergadura que se hizo en acuerdo con el sindicato en el IMSS
IMSS como patrón para darle solvencia a su propio sistema pensionario. Se hizo una reforma equivalente en CFE, se hizo la reforma del ISSSTE y todas ellas atienden de manera estructural a la solvencia de mediano y largo plazo del Estado mexicano, y además se hicieron 2 reformas fiscales que permitirán que en esta administración los ingresos tributarios tengan el mayor crecimiento de las administraciones recientes. Se continuó reforzando de manera muy importante tanto en lo legal como en lo administrativo al sistema financiero mexicano, que hoy aporta al crecimiento con un buen dinamismo de su crédito en condiciones de solvencia y de seguridad, con un nivel de capitalización bastante adecuado, y se fortaleció en varias dimensiones en lo estructural la gestión o la capacidad de gestión de la economía mexicana, mejorando su entorno de competencia, ampliando los espacios de flexibilidad en su operación, tanto en el mercado energético como en el mercado de vivienda, como en el entorno de infraestructura por la vía de un nuevo marco de APPs, y en términos generales se consolidó un andamiaje que ha permitido apoyar con financiamiento y desde el presupuesto pues un programa de expansión muy importante en infraestructura que ha ayudado a esta dinámica de empleo que hemos comentado, pero que da además una plataforma de competitividad hacia adelante que permitirá que el empleo se siga generando. Yo creo que hay que seguir trabajando de manera intensa en modificar y modernizar la estructura de la economía mexicana, pero yo creo que lo que se logró avanzar en esta administración pues, ha sido importante, digno de reconocerse, y hoy permite que la economía mexicana sea la segunda que tiene el mejor horizonte de crecimiento dentro de las economías que integran a la OECD. Gracias. José Manuel Arteaga, El Universal. Buenos días, hasta acá atrás, por acá, señor secretario. Buenos días. Tengo un par de preguntas para cada expositor. Me gustaría empezar con la Secretaría del Trabajo. ¿Cómo observan desde la Secretaría del Trabajo este planteamiento de reforma laboral que ha puesto sobre la mesa el señor Enrique Peña Nieto, presidente electo, que se manejó mucho en la campaña y que va a ser uno de las propuestas que entrarían al Congreso? Al titular del IMSS, con todos estos avances en cuanto a empleo, me gustaría preguntarle, parece que la promesa de campaña del presidente del empleo se quedó muy corta. No sé usted qué me puede decir al respecto. Y para el secretario de Hacienda me gustaría hacerle varias preguntas, secretario. La primera, su nombre suena para dirigir a Petróleos Mexicanos, ya en los círculos políticos. Me gustaría preguntarle si a usted le gustaría formar parte del próximo gabinete en Petróleos Mexicanos. Una segunda, en cuanto a reforma hacendaria, está la propuesta de reforma hacendaria. ¿Cuál sería la mejor reforma que se tendría que presentar al Congreso? ¿Por dónde podría ser el escenario? Y una última, y esta es sobre asunto de gasto. Hay informes de Hacienda de ustedes que el gasto en lo que es enero-mayo ha crecido, son cerca de 120,000 millones de pesos adicionales contra lo que fue enero-mayo del año pasado. Si me puede decir un razonamiento de por qué crece el gasto en este aspecto. Gracias. Sí, buenos días, Juan Manuel. En relación a su pregunta sobre la reforma laboral, pues realmente sí nos da mucho gusto que finalmente exista disposición para avanzar en una reforma laboral que el presidente Felipe Calderón ha sido el principal promotor durante su administración. Ustedes saben que desde el 18 de marzo de 2010 existe presentada una reforma por el Partido Acción Nacional. En el mes de abril presentó el Partido de la Revolución Democrática su iniciativa y en 2011 el PRI presentó también su propia iniciativa. Nos da mucho gusto que exista esta disposición, que desde luego va a permitir que exista una mayor productividad, más empleos para los mexicanos, equidad con las personas con discapacidad en cuestiones de género también, y siempre que se respeten los derechos de los trabajadores. Nos da mucho gusto y desde luego que nosotros también estamos en la mejor disposición para avanzar en esta reforma que tanta falta hace a los trabajadores de México. La agenda de reforma hacendaria tiene diferentes vertientes. Primero, reconocer que es una agenda inacabada
El tema de lo hacendario implica permanentemente pues, revisar su marco, revisar las reglas para que permanezcan vigentes, para que permanezcan útiles, para que permanezcan actuales. Es una agenda que implica trabajar sobre impuestos que hoy son pilares de nuestros ingresos públicos, tanto en su vertiente de los impuestos sobre la renta como en el fortalecimiento de los impuestos al consumo, pero también en la dimensión relevante de los impuestos locales. Y en esa dimensión pues tiene que revisarse, yo creo, hacia adelante, si los gastos que son competencias, sobre todo de estados y municipios, los estamos financiando de la mejor manera posible, por cuanto a que gravitan en alguna medida en el presupuesto federal, y a lo mejor sería deseable pues que encontráramos una fuente de financiamiento también de esos gastos en la vía local. Si uno revisa cómo está México en lo internacional, impuestos federales contra impuestos federales, hay espacios de oportunidad, pero México tiende a comparar bien. Espacios de impuestos locales contra impuestos locales, pues sí se aprecia que la brecha es mayor y por lo tanto sugiere que es una agenda que debiera de desahogarse y de trabajarse. El presupuesto del año pasado creció, de este año, perdón, creció respecto al presupuesto del año pasado, soportado en pues, mayores ingresos tributarios que descansan en un mayor crecimiento económico y en mayores ingresos resultados de una mejor administración tributaria. Eso le da soporte a un mayor gasto, que es el que explica, porque el gasto que estamos viendo este año, pues sea mayor que el gasto que vimos en el año pasado, en el año previo. Es un gasto que se está desahogando conforme al calendario y es un gasto que corresponde pues, estrictamente al que nos fue aprobado en el presupuesto. Y en esta Secretaría, y yo en lo personal, estamos primero muy agradecidos de la oportunidad que hemos tenido, que nos dio el presidente, y segundo, única y exclusivamente concentrados en hacer un buen cierre y en que la economía mexicana tenga un buen desempeño para que la transición sea exitosa. Muchas gracias. Por último, Juan Carlos Santoyo, de Radio Fórmula. Señor secretario, nada más, si pudiera usted definir si le va o no le gustaría irse a Pemex, porque al final de cuentas, ahí está la sorpresa 2. Disculpen ustedes, utilizando parte de las preguntas que hizo mi compañero del Universal. Aunque lleguen a los 800,000 empleos generados este año, va a haber un déficit muy alto. Y afuera siguen insistiendo que el presente sexenio ya no fue el sexenio del presidente del empleo, sino del presidente del desempleo, porque aún así no está recuperando todo lo que se ha perdido o todo lo que se prometió a final de cuentas. Quisiera saber qué opinan y cómo van a cerrar a final de cuentas. Y señor Caram, yo sé que ha habido reformas que se están planteando para mejorar el seguro social, pero también hay muchos sindicatos que forman parte del seguro social que están insistiendo que el seguro social está presentando problemas porque parte de sus recursos se están yendo a inversiones que les están generando pérdidas a final de cuentas, que siguen perdiendo mucho dinero de lo que son los recursos que llegan al Seguro Social. Me gustaría saber su postura. A mí lo que más me gustaría es que, porque además es lo que me parece que corresponde a la generosidad que tuvo el presidente de hacerme este encargo, es que tengamos un cierre de administración ejemplar y una transición muy ordenada para que las bases con las que arranque la nueva administración sean las mejores posibles, y eso es lo único que hoy ocupa mi atención y la de la Secretaría. Sí resaltar, desde el punto de vista de la generación de empleos, que del punto más, del nivel de empleo que teníamos en el 2008 al punto más bajo de la crisis, pues efectivamente se perdieron un número de empleos importante. Estos empleos se recuperaron al año siguiente al que la crisis encontró su punto más álgido, y de entonces para acá ha habido una ganancia neta de empleos importantes.
Del punto más bajo de la crisis al cierre de la administración deben de generarse en exceso de 2 millones de empleos, buena parte de ellos por arriba del máximo que habíamos observado en el 2008. El desempeño de una economía cualquiera depende de su contexto. México ha enfrentado en esta administración un contexto internacional sumamente complejo. Atravesamos por la crisis económica más severa de la que se tenga memoria, una crisis económica de la misma profundidad que la que se enfrentó en el 29 por cuanto a sus impactos globales, y en el caso específico de México de la misma profundidad que la que se enfrentó más recientemente en 95. El resultado de la economía mexicana después de la crisis y hasta la fecha ha sido muy favorable comparado con nuestra historia y comparado con nuestro entorno internacional. La recuperación de empleos respecto al máximo que se había alcanzado previo a la crisis fue más rápida en esta crisis que en la anterior. Llevamos ya pues, prácticamente 15 trimestres de crecimiento positivo. Los crecimientos que estamos observando, si se mantuvieran, implicarían que esta década de finales de la crisis hasta que se cumple una década después de ella, tuviéramos el mayor crecimiento promedio que hemos tenido en las décadas recientes. Entonces yo creo que el saldo, corrigiendo por las dificultades que enfrentaron, pues permite señalar que México y todos sus actores, porque este no es un tema que se agote en el gobierno, sino que ha implicado un esfuerzo muy importante de la sociedad, un esfuerzo muy importante de los empresarios, un esfuerzo muy importante de los trabajadores, pues ha estado a la altura del reto muy complicado que tuvimos que enfrentar. Gracias por la pregunta, buen día. Con respecto a, claramente, si estamos en una situación delicada desde el punto de vista financiero, como lo hemos planteado, lo que tenemos que documentar es que como administración estamos haciendo un uso eficiente de todos los recursos que tenemos que administrar, principalmente provenientes de las cuotas obrero-patronales. Y ahí hay dos datos que me parece que son incontrovertibles. Primero, la eficiencia que ha tenido esta administración en todo el proceso de la compra de medicamentos, que a estos 5 años, casi 6 años de la administración, hemos generado ahorros del orden de 46,000 millones de pesos. ¿Cuántos son 46,000 millones de pesos? Prácticamente son 2 años de presupuestos en medicamentos, y esto ha sido acreditado y nos han puesto como ejemplo incluso por organizaciones internacionales como la OECD. Es decir, por la parte del gasto y de la eficiencia y la transparencia, estamos haciendo lo que nos toca hacer y documentando ahorros históricos que nunca se habían tenido en el Seguro Social, que a su vez estos ahorros se han canalizado en inversiones también históricas que no se habían tenido en los últimos 30 años en materia de construcción de nueva infraestructura. Al término de la administración del presidente Calderón, se habrán construido alrededor de nuevas unidades médicas de primero y segundo nivel, 70 nuevas que ya están operando, 6 más que estarán empezando operaciones este mismo año. Se habrán remodelado o ampliado más de 180 unidades médicas y hemos tenido una inversión en equipamiento médico nunca antes visto. Solo el año pasado, insisto, derivado de estos ahorros en medicamentos que hemos tenido una inversión del orden de 7,000 millones de pesos en equipamiento médico, que finalmente eso se ve reflejado en el esfuerzo que estamos haciendo para atender con mayor rapidez y con mayor calidad a nuestros derechohabientes. Muchas gracias. Damos por concluida esta conferencia de prensa. Que tengan un excelente día.